Hoy empezamos entonces la segunda sesión de este webinar, Tribología aplicada en la confiabilidad de rodamientos, programada por Interflon Colombia para todo Latinoamérica. Estamos con el ingeniero José Luis Leal, ingeniero mecánico, especialista en rodamientos, con amplio pues, conocimiento, como lo presentamos hace 8 días. Bienvenidos a todos. Ya hemos explicado claramente, por favor, cámaras apagadas, micrófonos apagados, preguntas por el chat y bienvenidos, que hoy sea otra sesión muy productiva como la fue hace 8 días. José Luis, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, pues, Todo tuyo. bien, 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 bien. Se me escucha bien, ¿cierto? Confírmame con eso y confírmame que la Sí, presentación se esté proyectando bien, por favor. se proyecta bien y se escucha bien. Perfecto. Bueno, un cordial saludo a todos y a todas los que están conectados en esta segunda clase de este taller. Primero agradecer su tiempo. Siempre es bueno dejar un espacio de tiempo para avanzar, crecer y por supuesto también no solamente exponer, sino escuchar sus inquietudes. Les comento que al final de esta clase hay una sorpresa preparada por Intenflon para ustedes, así que quédense hasta el final porque hay una sorpresa. Agradecer por mi parte a Interflon por la invitación que me ha extendido de poder compartir este taller con ustedes, siempre con el objetivo, tal como veíamos en el primer video de hace unos minutos, que está el objetivo de poder agregar valor, de alguna manera poder decir a sus clientes de que no, de que hay un acompañamiento real, entregarnos cierto valor a través de estas capacitaciones. Por mi parte, voy a entregar el máximo para poder explicar, ¿no es cierto? Y estas 2 horas se nos puedan hacer breves, ¿no es cierto? Y no pesadas, a pesar de que ustedes seguramente vienen ya cansados a esta hora. Bien. Comenzamos con lo que es tribología aplicada en rodamientos o aplicada en la confiabilidad de rodamientos, solamente haciendo un pequeño recordatorio de los puntos principales que vimos en la clase anterior. Vimos lo que iba a ser la agenda. Para quien no me conoce y me está viendo por primera vez, mi nombre es José Luis Leal, estoy a tu servicio en lo que necesites. Va a ser un agrado poder compartir contigo. Yo soy una persona que tiene una formación de ingeniero mecánico con una maestría en ingeniería industrial y he estado ligado ya por más de 15 años al mundo de los rodamientos. Todos los días me toca ver este tema y la verdad es que es fascinante. Así que solamente transmitir de que todos los días aprendo algo nuevo. Probablemente si hay consultas que tú me estás dando en esta hora y no las puedo responder inmediatamente, te diré con absoluta honestidad, sabes que no sé, pero sé dónde encontrar esa respuesta, lo vamos a buscar, pero la idea siempre es responder con lo que uno realmente sabe y lo que es real. ¿M? Comenzamos la clase anterior explicando lo que era un rodamiento como concepto. Entonces, ese concepto llamado rodamiento, que era un elemento mecánico de precisión, lo dividimos en distintos tipos, donde empezamos a hablar sobre los rodamientos que son los radiales, ¿cierto? Radiales. Por un lado están los axiales. Por otro lado, vimos los rodamientos lineales y también los rodamientos partidos, y ahí vimos una gran variedad de rodamientos. Explicamos cada uno de ellos. Vimos dónde van montados estos rodamientos. De esa manera también llegábamos a la conclusión de que en el fondo los rodamientos tienen una función vital que es disminuir ¿qué cosa? La fricción interna de las máquinas, ya que van montados sobre máquinas. ¿Y por qué colocábamos un motor eléctrico? Porque una planta industrial particularmente tiene la misión de producir, o sea, las plantas industriales producen y producen gracias a que las máquinas tú le inyectas energía eléctrica y esta energía eléctrica, gracias al motor particularmente, se transforma en energía mecánica. Esta energía mecánica
lo que hace es, ¿cierto?, generar movimiento interno al conectar motores con reductores, bombas, ventiladores, chumaceras. En la medida de que yo tenga una transformación energética eficiente, tengo menos pérdida y esa pérdida se cuantifica en forma de calor. Y el calor o calor está cuantificado también con una variable importante que es temperatura. Y aquí fíjate que hay una vinculación directa con la lubricación. ¿Ya? La lubricación está directamente vinculada con este factor y otros también. Entonces, en la medida que yo logro minimizar las pérdidas en la transformación energética, estoy siendo eficiente porque estoy entregando diciendo de que la gran mayoría de energía eléctrica se transforma casi toda o prácticamente toda en energía mecánica. En la medida que los rodamientos trabajen de buena manera, permito que los componentes roten, minimizar la fricción, transmitir cargas, y esa fricción, si bien es cierto, ya no está en la máquina, se va internamente al rodamiento. Bien. Entonces, ¿de qué manera yo puedo minimizar ahora la fricción dentro del rodamiento? Con la lubricación, ¿ya? Con la lubricación. Y se dice que la lubricación o lubricantes, en el fondo, los lubricantes permiten reducir hasta un 90% de la fricción si es que estos no existiesen dentro o en el interior de los rodamientos. Por lo tanto, ¿es importante la lubricación? Claro que sí. Después hablamos de las partes que tiene un rodamiento. No vamos a profundizar nuevamente en esto, ya que quedó en el taller pasado que va a estar cargándose en YouTube, en la página de Interflow Latinoamérica. Seguramente ya ustedes van a poder acceder a ello. Y vimos cómo los elementos rodantes, los canastillos o jaulas, los elementos que conectan con el aro exterior e interior, con el eje o la chumacera, en lo que es el housing, tenían diversas funciones. Luego pasamos a ver lo que fue la designación de rodamientos. Y es importante la designación de los rodamientos. ¿Por qué es importante? Porque es el lenguaje universal que tienen los rodamientos para que tú puedas intercambiarlo en el caso que tengas una falla de uno y necesites reemplazarlo. No nos olvidemos que los rodamientos no tienen una vida útil eterna, más bien es limitada y ese tiempo de duración puede fluctuar o variar en función a diversas variables que vamos a ver en este taller. Así que mucho, mucho cuidado con eso, mucho ojo. Y estuvimos explicando las diversas designaciones en norma ISO, ya estuvimos explicando cada uno de los códigos más utilizados de rodamientos. Hablamos de la homologación y compatibilidad con otras normas y también entre la misma, viendo que las jaulas sean iguales, los tipos de rodamientos, etcétera, diversas variables. Así que tienes que revisar la clase que hicimos ayer y después hablamos de la norma imperial que trabaja básicamente en un estándar de en pulgadas, ¿ya? Vimos algunas homologaciones con este tipo de codificación y ahí terminó la clase anterior. ¿Ya? Entonces, cuando ya hemos definido lo que es un rodamiento, dónde va y cuáles son los distintos tipos en este caso, de normas que permiten codificarlo, lo vamos a situar ahora el rodamiento en el ecosistema donde mejor trabaja o donde trabaja realmente, que es un equipo rotativo. Bien. ¿Cuáles son los equipos rotativos eh, más importantes que tienes en la planta? Escríbelo en el chat. A ver, me gustaría escuchar para ti en los procesos que estás, no sé, puede ser un reductor o reductores, los motores, pueden ser quizás una prensa en lo que son ambientes celulosa, en un chancador. María Teresa, ¿cuáles son los equipos que nuestros colegas están colocando como equipos rotativos relevantes para ellos que están habitualmente visualizando? Cajas reductoras y extractores de polvo, extrusora, molino, motores, motorreductores, telares, Perfecto, o sea, refinado de pulpa y pescado, cajas perfecto. reductoras, tableteadoras, O sea, todo Rodicot, eje, perfecto. O sea, ustedes portadores. ya saben Ujú, identificar lo que es un equipo rotativo. Gracias, gracias María Teresa. Me gusta tener ujú. eso, ese feedback porque de esa manera también yo voy enfocando lo que va a ser la capacitación y este taller.
Un equipo rotativo, Compresores, no, se han compresores. nombrado muchos más, molinos, rodillos expuestos a temperatura, montarrollos, desintegradores, poleas, variador mecánico, trituradoras, bombas, servomotores, No, ahí bueno, podemos, infinidad. podemos tener, Sí. ¿cierto? Un sinfín de equipos que en el fondo se le llama rotativo por una razón en particular. Y este apellido que tienen los equipos rotativos es que tienen un eje particularmente, y este eje está sustentado en una cierta cantidad de rodamientos, que mínimo tienen que ser dos al menos, ¿cierto? Y en algunos casos podrían ir otro de apoyo o cuatro, ¿cierto? U otro tipo de elementos. Pero la particularidad que tienen los equipos rotativos es que estos tienen ejes que van girando, ¿ya? Acá tenemos ver una caja reductora, ¿no es cierto? Que en el fondo, en primer lugar, tú conectas acá en una entrada de alta revolución y bajo torque, ingresa por esta canalización de engranes para obtener una salida de baja revolución y de alto torque. O podemos tener un ventilador industrial, como lo estamos viendo acá, que son muy utilizados en las plantas, ¿no es cierto?, para poder mover flujos másicos de aire u otro tipo de fluido, ¿cierto? Ya sea para extraer, desplazar, enfriar, entre otras funciones que puede tener un ventilador industrial. Este ventilador industrial está conectado a través de un sistema polea-correa, pero podrías tener perfectamente un ventilador industrial sustentado en dos chumaceras a través de un acople directo. Hay diversas configuraciones y distintos tipos de ventiladores. Podemos ver compresores, tal como ustedes mencionaban, y todos los equipos rotativos que ustedes ven en planta tienen, la gran mayoría, un elemento en común. Y ese elemento en común se llama rodamiento. Entonces, cuando yo logro que mis equipos rotativos no fallen, estoy alcanzando un concepto que se utiliza muchísimo en mantenimiento, que es el concepto de confiabilidad. Yo no sé cómo será en Colombia. He conocido algunas plantas en Colombia donde han desarrollado departamentos. No solamente tienes el departamento de producción, por un lado, el departamento de mantenimiento. Ya el departamento de mantenimiento tienes a veces mantenimiento predictivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento en terreno, y va haciendo sus separaciones. Y sabes que acá y allá he visto, tanto en Chile como en Colombia y en otros países, que se va colocando otro departamento que se llama el departamento de confiabilidad. ¿Y qué hace este departamento de confiabilidad? Este departamento de confiabilidad, con conceptos técnicos y análisis estadístico, va catalogando y te va diciendo, ok, mi planta industrial contiene una X cantidad de equipos, y esta X cantidad de equipos se estratifica en equipos críticos, en equipos de baja criticidad o mediana criticidad, y te va diciendo qué porcentaje de, por ejemplo, un 90%, un 98%, un 80%, y este porcentaje te va diciendo cuánto tiempo de lo que tú tenías proyectado este equipo ha funcionado. Por ejemplo, si tú tienes proyectado de que un equipo al año esté funcionando al menos 330 días, porque 30 días va a estar con mantenimientos programados, la idea es que al final de ese año obtengas tú esa tasa de producción, que esos 330 días efectivamente se cumplan en los plazos que tú te has propuesto. Y si eso es así, quiere decir de que tu equipo es 100% confiable. Pero si tienes múltiples fallas y en vez de llegar a 330 llegas a 300 días de producción, probablemente no lograste el 100%, baja tu tasa de producción o de disponibilidad, y ya tu equipo pierde confiabilidad, es decir, es menos confiable. Y de hecho existen múltiples tipos de definición, pero aquí yo traje una para compartirla con ustedes, donde dice que confiabilidad es la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin fallar por un determinado periodo de tiempo bajo ciertas condiciones previamente establecidas. Es decir,
Si yo tengo un porcentaje alto, quiere decir de que mi equipo es más confiable. Si es el porcentaje es bajo, mi equipo no es muy confiable. ¿A qué le llamamos porcentajes altos o porcentajes bajos? 100% quiere decir que es el máximo porcentaje y todos aspiramos al 100%. Pero a veces se colocan metas en las plantas industriales y te van diciendo, para mí como usuario, como gerente de mantenimiento, o gerente de producción, o jefe de planta, o gerente de planta, te pido que la planta en sus equipos críticos tengan un estándar de un 95% de confiabilidad, es decir, no presenten mayores eventos. Y eso se va midiendo. Y esa medición, ¿no es cierto?, de, de porcentajes te van entregando a ti un, algún tipo de criterio para saber cómo está funcionando tu planta. Entonces, ¿qué hacen estos departamentos de confiabilidad? No solamente recaban datos, sino también se colocan a analizar y se empiezan ellos a ver, ok, ¿dónde yo puedo de alguna manera accionar para que mi porcentaje llegue lo más cercano a 100? Entonces ellos empiezan a tomar decisiones. Vamos a capacitar a la gente, vamos a comprar repuestos en esta calidad, vamos a comprar equipos de esta forma, vamos a aplicar procedimientos de mantenimiento que vayan enfocados en esta línea, vamos a comprar equipamiento de mantenimiento y empiezan a tomar decisiones. Vamos a realizar análisis de falla para ver cuáles son las verdaderas causas de estas fallas y esto es aplicable no solamente para equipos rotativos, para equipos hidráulicos, para equipos neumáticos, dependiendo de la producción, dependiendo del tipo de proceso que tú tengas. Ahora, particularmente, esta capacitación se llama, si vemos el título, confiabilidad, o sea, cómo la confiabilidad se ve afectado por la tribología impactando en el rodamiento. Entonces vamos a aterrizar este concepto de confiabilidad recién explicado a lo que son los rodamientos. Entonces, un equipo rotativo tiene en particular rodamientos y se dice de que el rodamiento es el corazón, igual que el cuerpo humano, el corazón del equipo rotativo. Es decir, si el rodamiento está funcionando de manera óptima, no te asegura de que el equipo va a estar trabajando de una manera óptima, pero sí te va a asegurar de que el equipo podría estar funcionando. Lo que sí te puedo asegurar en este momento es que si el rodamiento falla, no hay posibilidad de que el equipo siga funcionando. Lo mismo con el corazón. El corazón, ¿no es cierto? Podría estar con algún tipo de problema y es difícil que nosotros podamos operar. Si deja de funcionar, nosotros dejamos de vivir. En cambio, si tenemos algún problema en otra parte del cuerpo, de alguna manera podemos seguir avanzando, podemos seguir funcionando y reparar esa parte. Lo mismo ocurre con los equipos. O sea, la relevancia que tiene el rodamiento con el equipo rotativo es importante, ¿ya? Entonces, existe un nexo y voy a calcular cómo se puede llegar al valor de confiabilidad, ¿ya? Es importante, aquí estamos viendo, por ejemplo, una torre, ¿ya? Y esta torre es de arena. Esta torre, si el mar que está atrás, ¿no es cierto? Ustedes tienen playas preciosas, imagínense, ahí están en la playa y llega la ola y pasa sobre este lindo castillo, probablemente ya se va a despedazar en un buen porcentaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder lograr una buena base? Bueno, comprender el vínculo que existe entre el rodamiento y los equipos rotativos. Bien, vamos a hacer una pausa para ver si hay preguntas. Voy a sacar de acá la presentación. No, por el momento no hay ninguna pregunta. Puedes Bien, continuar tranquilo. sí, parece que había un micrófono encendido. No, bien, muy bien. Entonces, hay un micrófono encendido. No sé si lo logras percibir. Vamos a apagar. Si puedes silenciar, vamos a silenciar todos. Ok, seguimos. Activa el tuyo, por favor. Ahí sí, seguimos. ¿Sí? Se escucha bien. Ahora sí.
Sí, correcto. Gracias. Entonces, encontramos el vínculo entre el rodamiento. El rodamiento es, de alguna manera, el corazón de un equipo rotativo. Bien, el rodamiento es el corazón de un equipo rotativo. Dentro de la industria o cualquier industria, un equipo rotativo, si está bien trabajado desde el aspecto lubricatorio, tú minimizas el 50% de la probabilidad de falla de un rodamiento o equipo rotativo. Y tú puedes decir, ok, yo tengo claro de que un rodamiento, particularmente, un rodamiento está muy bien vinculado con un equipo rotativo. Y eso podrá afectar a mi producción, por supuesto, porque un equipo que trabaje de mala manera o no trabaje de manera óptima genera impacto en los sistemas de control o sistemas eléctricos y finalmente en los sistemas de producción. En esta imagen que estoy mostrando, vinculo directamente al rodamiento como la parte central, ¿ya?, de tu equipo rotativo. En la medida de que el rodamiento esté trabajando de manera eficiente, tu equipo rotativo tiene una alta probabilidad de que trabaje de manera eficiente. Una pregunta interesante es esta: ¿de cuánto tiempo tiene que durar un rodamiento? Me recuerdo una vez que en una planta industrial, que no voy a decir el nombre ni de dónde pertenece esta planta, me tocó ir a ver la inspección de montaje de un rodamiento. Y estaban cambiando un rodamiento que tenía un valor aproximado de $10,000 aproximadamente, ¿ya? Era un rodamiento costoso para la planta, crítico, y resulta de que el gerente de planta eh, me comentó y me dijo, oye, José Luis, me gustaría saber cuánto tiempo me va a durar este rodamiento porque he invertido $10,000 y, y yo quiero saber cuánto tiempo me va a durar. Entonces yo le hice la siguiente pregunta: oye, ¿y el rodamiento que tú acabas de sacar, cuánto tiempo te duró? No, me dijo, este rodamiento duró aproximadamente 5 años. Entonces mi respuesta fue, bueno, eh, pensemos de que este podría durar algún tiempo similar. Entonces me responde y me replica finalmente este caballero, me dice, bueno, ¿y por qué no puede durar más? ¿Por qué tiene que durar solamente 5 años? ¿Por qué no puede durar más? Muy buena pregunta, le dije. Es porque existen variables que impactan en la duración del rodamiento. He visto rodamientos que han durado hasta 30 años. 30 años. Por supuesto, yo no he estado todo ese tiempo viéndolo, pero sí la data de la bitácora te muestra que ya hay rodamientos que han durado 30 años. ¿Y sabes cuál es la clave para que haya durado tanto, particularmente ese caso que conozco yo en vivo? Ha sido la correcta gestión de la lubricación de ese rodamiento. Se lubricaba con aceite y era muy, pero muy bien cuidado ese aceite. Ya, no solamente la alineación, los sellos, sino que también había una especial cuidado con el aceite que ese rodamiento tenía. Como también he visto casos de rodamientos que han durado minutos. De hecho, he visto casos de rodamientos que perfectamente te pueden durar, no sé, 3 años y después instalas y haces exactamente lo mismo y te dura un mes y no sabes por qué. Entonces, la respuesta para saber cuánto tiempo va a durar un rodamiento no es una respuesta sencilla, no es una respuesta fácil de entregar, pero existen formas de poder estimarlo, calcularlo, o también que tú te quedes hoy día con un número en la mente, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo tengo unas tablas que quiero compartir con ustedes. Estas tablas están en algunos catálogos de fabricantes de rodamientos, ¿ya? Donde te colocan valores orientativos, ¿ya? Con respecto a la vida nominal para distintos tipos de clases de máquina. Por ejemplo, en el caso de los equipos o máquinas agrícolas o electrodomésticos, es común encontrar de que la cantidad de horas, estas son horas, que puede durar un rodamiento podría fluctuar entre 300 a 3.000 horas. Por eso, por ejemplo, sobre todo la parte agrícola, anualmente van haciendo sus cambios de rodamiento, ¿ya?
Para máquinas de uso intermitente, perfectamente entre 3.000 a 8.000 horas, ¿ya? En equipos que trabajan como en elevadores, grúas, ya se podría elevar a 12.000 horas. Para máquinas de trabajo diario, 8 horas, ya estamos hablando de 10.000 a 25.000 horas. Y en el caso de máquinas herramientas, podrías llegar hasta 30.000 horas, ¿ya? Te podrías encontrar con equipos de engranes, ya, laminadores, ya maquinaria pesada, hasta 50.000 horas. Son valores estimativos, ¿ya? En el caso de los vehículos, estos rodamientos ya no van por hora, sino que se van estimando en función a los kilómetros, millones de kilómetros o miles de kilómetros en este caso. Bien, pero antes de terminar esta parte de la estimación de vida útil y calcular, porque existe un cálculo matemático que te lo voy a enseñar en esta clase, que es el centro de esta clase. Te voy a enseñar lo siguiente, que en el caso industrial, por convención se dice de que existen aproximadamente, vamos a separar en tres grupos de rodamientos, ¿ya? Vamos a hablar de los rodamientos que son pequeños, ¿ya? Pequeños. Vamos a hablar de los rodamientos que le vamos a llamar medianos, medianos en tamaño, y rodamientos grandes, ¿ya? Rodamientos pequeños le vamos a llamar rodamientos pequeños cuyo diámetro de eje, ¿ya? Diámetro de eje es menor a 100 milímetros. O sea, todos los rodamientos que van montados sobre diámetros de eje menor a 100 milímetros le vamos a llamar o lo vamos a agrupar como rodamientos pequeños. Se dice de que estos rodamientos, el estándar de duración, por supuesto esto puede variar, pero lo ideal es que estos rodamientos te durasen al menos entre 3 a 4 años. Bien, si por esas cosas de la vida tus rodamientos están durando un año, 2 años, ¿ya? Y no alcanzan a quizás a durar 3 años, en este grupo tienes que estar o tendrías que evaluar en algo que te voy a explicar durante este taller, que podrían ser las causas comunes que están generando a acortar la vida útil de tus rodamientos, ¿ya? Por lo tanto, no es recomendable que tus rodamientos duren menos que eso. En el caso de los rodamientos medianos, y vamos a llamar rodamientos medianos cuyo diámetro de eje están entre ya 100 milímetros, ya milímetros, hasta 200 milímetros. Acá la duración debiese tender ya a estar cerca de los 4 años, ya sobre los 4 años. Y rodamientos grandes cuyo diámetro de eje es por sobre los 200 milímetros, acá ya tenemos que superar los 4 o 5 años de duración. Por lo general, casi todas las plantas industriales se colocan estos límites de trabajo, de 3 a 4 años en rodamientos grandes, lo cual no está mal. Bien, lo que sí podría ser algo subestándar es que esto te esté durando menos. Y por supuesto, acá vamos a ver cuáles son los factores. Alineación, ¿ya? Un deficiente sistema de sellado, la lubricación, problemas en el montaje, lo vamos a explicar en detalle, ¿bien? Pero estos son valores estimativos que de alguna manera te podrían dar a ti una referencia, ¿bien? No sé si hay alguna consulta hasta aquí, María Teresa, en esta parte. Sí, hay un comentario, alguien contó que en la planta le duró 17 años un rodamiento. Wow. Otra persona manifiesta que todo también depende del mantenimiento preventivo. Y otra persona pregunta que cómo impacta la contaminación ambiental la duración de los rodamientos. Bueno, eso lo vamos a calcular ahora para que vean con números. Perfecto. La contaminación impacta. Bien, muy bien. Esos son valores estimativos. Ahora yo les voy a enseñar a calcular la vida útil de los rodamientos. Mira, vamos Alguien a buscar. pregunta Sí. que estos valores que tú estás dando son bajo qué condiciones y Ujú. que el análisis de vibración, bueno, y también dicen que el análisis de vibraciones es claro, el tiempo de la duración del rodamiento depende del tipo de rodamiento, es otra pregunta. Claro. Estos valores que yo les estoy dando son valores estimativos en función a estándar que, por ejemplo, te lo entregan estas tablas. Yo no sé si ustedes sabían, pero existe una norma que es la norma 15243.
Esta norma 15243 te muestran los modos de falla y es una norma ISO. ¿Ya? Está en la versión 2017 y es la que yo utilizo para poder hacer los análisis de falla. La norma que te muestra los modos de falla o se utiliza para hacer análisis de falla, esta norma es es una construcción entre diversas entidades fabricantes de rodamiento, prestigiosas marcas de rodamiento, entregan sus datos estadísticos de duración. ¿Y cómo obtienen esos datos estadísticos de duración? Por un lado, tú sabes que todo producto fabricado tiene controles de calidad y esos controles de calidad te entregan una información. Por otro lado, ellos también tienen una rotación, ¿no es cierto? Es decir, si yo vendí 10.000 rodamientos, por dar un número, este año, ellos van viendo cuántos rodamientos están vendiendo anualmente y tienen todo un registro de prácticamente por familia. Un rodamiento de rodillo cilíndrico te, te va a durar tanto, o tienen este historial en ciertas zonas del país, en ciertos segmentos del mundo, ya sea siderúrgico, minero, etcétera. Entonces, ellos, los fabricantes de rodamiento, manejan en detalle cuál es la rotación que estos tienen y ya tienes un estimativo de los tiempos. Eso es un dato duro, ¿ya? Y lo comparten y por eso generan estas tablas que te estoy mostrando, ¿ya? Por supuesto de que los rodamientos podrían durar mucho más o menos, valores totalmente imposibles de predecir porque hay muchos factores que podrían impactarlos. No obstante, no obstante, existe un cálculo exacto de la vida nominal de los rodamientos. No te olvides de que toda máquina tiene un concepto que se llama nominal. Nominal. Y el concepto nominal es un concepto donde tú utilizas el rodamiento en un ambiente perfecto, ¿ya? Y esta vida nominal o teórica se contrasta con la realidad. Entonces, a veces tú podrías tener una vida nominal calculada, que yo te voy a enseñar ahora cómo se puede hacer, o podríamos tener este cuadrito donde yo te estoy diciendo de que un rodamiento al menos debiese durar 3 a 4 años, ¿no es cierto? Pero en la realidad te puedes encontrar con que un rodamiento puede durar 17 años y estás rompiendo cualquier paradigma, ¿no es cierto?, dado por esta norma o este estimativo o este cálculo, como rodamientos que ni siquiera te podrían durar un día, por el motivo que sea. ¿Por qué existen estos parámetros entonces? Porque cuando tú, por ejemplo, quieres planificar inversiones, ¿cierto? Tú dices, perfecto, yo me quiero parametrizar cuánto tiempo debiese durar un rodamiento. Entonces tú dices, ok, voy a invertir este año, por dar un número, en rodamientos en una planta industrial, por ejemplo, $50.000. Esa va a ser mi inversión anual de rodamientos para una planta media, promedio. Estoy dando un valor al voleo, puede ser más o mucho menos. Entonces, en función a esto, tú dices, ¿y por qué yo voy a invertir esto? Bueno, porque mis rodamientos están durando tanto, ¿ya? Entonces tú podrías colocar un objetivo, que mis rodamientos al menos me duren 4 años y tú puedes estimar, en este caso, planes de inversión. Y tú no solamente logras planificar esa inversión, sino también inviertes en cómo cuidar tus rodamientos para lograr esos estándares. Entonces es importante por una parte, tener como un horizonte, una meta, es decir, me gustaría que mis rodamientos me durasen, ojalá, 5 años, 2 años este grupo de rodamientos, 6 años este grupo de rodamientos, para que mi inversión se recupere por un lado, ¿no es cierto? No tenga detenciones y pueda producir lo que necesito. Pero ¿qué ocurre en la práctica? A veces simplemente se instala y los rodamientos fallan y fallan y fallan y a veces se nos sale de control y esta inversión podría también de $50.000 aumentar año tras año, ¿ya? Son valores estimativos, son cálculos, y de hecho ahora te voy a mostrar que numéricamente tú lo puedes estimar, ¿sí? No sé si hay más consultas ahí, María Teresa. Sí, hay algunas consultas. Alguien pregunta que cuando el rodamiento tiene una temperatura alta, perdón, esa era como, no era una pregunta, o una pregunta. Un rodamiento me duró 6 meses por condición de humedad alta. ¿Qué tipo de rodamiento pudiera usar? Cuando tú dices que
o falló por condición de humedad alta, debes tener un sustento. ¿Por qué crees tú que falló por eso? ¿Ya? Probablemente si falló por eso, es porque el lubricante que tenías instalado no era compatible con ese contaminante llamado agua que proviene de la humedad. Entonces, si tú tienes ambientes altamente húmedos y tú ya has identificado de que los ramitos salen con alta corrosión y tú crees y tienes la certeza de que ese es el motivo, la forma de solucionarlo es que tú mejores el lubricante para que trabaje en ese entorno y también mejores la condición de sellado, que la condición de sellado va muy de la mano con los lubricantes, mejorando el tipo de sello, la rugosidad en el eje que conecta con el reteno sello. A veces hay que colocarle un O-ring para poder colocar un doble efecto de bloqueo en el caso del ingreso de la humedad. Y también tú podrías perfectamente, aparte de mejorar el sistema de sellado, colocar algún tipo de condición específica de aditivos al lubricante para evitar que en este caso la lubricación se degrade por efectos de la humedad y esa degradación mate finalmente al rodamiento. La vida útil de un rodamiento depende del tipo de clima, es decir, si el clima es cálido o frío. La vida útil de un rodamiento depende de múltiples factores y el clima es uno de ellos. La persona, la que hizo la pregunta del frío, pues de la humedad, que había fallado por la humedad, te dijo que estaba oxidado, son rodamientos sellados. Entonces, lo que tú puedes hacer ahí es mejorar el sistema sellado colocando una triple barrera, colocando un sello adicional al equipo si eso es posible, o comprar un rodamiento que venga sellado, pero con otro tipo de lubricante. Y lo puedes pedir, ¿ya? Puedes pedir de que venga con otro tipo de lubricante. Habría que ver el entorno en el cual este trabaja. Una pregunta, ¿la temperatura alta a un lubricado produce alta fricción y daño? Hay un efecto que se llama, yo le llamo el círculo vicioso, ¿ya? Círculo, esto es un nombre mío, círculo vicioso. Y es el siguiente, círculo vicioso de los rodamientos. ¿Y cuál es ese círculo vicioso? Yo tengo temperatura alta y esa temperatura alta puede venir internamente en el rodamiento porque quedó muy apretado, mal montado, la tolerancia del eje quedó por sobre la medida y quedó muy apretado el rodamiento, o la temperatura ambiente es muy alta. Entonces, tienes temperatura alta en el sistema, tanto externo o interno. Esta temperatura alta impacta en la viscosidad del lubricante. Tú sabes de que la viscosidad de los lubricantes son muy sensibles a la temperatura. Entre más alta sea la temperatura, más baja la viscosidad. Y si baja la viscosidad, tengo menor capacidad de separación, que a veces le llaman capacidad lubricatoria. Entonces, como no puedo separar bien, se empieza a generar el contacto metal con metal o se le llama reducción del espesor de la película lubricante. Y al tener una reducción del espesor de la película lubricante, el desgaste en el rodamiento, el desgaste aumenta. Y al aumentar el desgaste del rodamiento, tienes pérdida de su capacidad mecánica hasta llegar incluso en algunos casos a la falla. Bien. Complemento ahí un poco lo que estás diciendo. Para eso se ha desarrollado la tecnología de nosotros MICPOL, que es la que penetra en el metal para generar una lubricación sólida adicional y minimizar estos efectos que acaba de explicar José Luis. Hay otra Exactamente. pregunta. Sí, Ujú. Para rodamientos lineales o que van sin retenedores, están muy expuestos a la contaminación. Aparte de la lubricación, ¿hay algún modo de limpieza correcta de estos rodamientos? correcto. Hay procedimientos de mantenimiento y esos procedimientos de mantenimiento se calculan en función a la polución al cual éste esté expuesto. Puede ser mantenimiento o recambio y limpieza. Hay personas que, por ejemplo, dicen, ok, tengo dos rodamientos lineales, están expuestos a altísima polución y tú calculas un estándar de vida. Si estos rodamientos están fallando mensualmente, cada 20 días los estás cambiando
Le puedes hacer mantenimiento. Si el valor del rodamiento es bajo, simplemente los cambias con mayor periodicidad, ¿ya? Pero sí tienes que tener backup para eso, ¿ya? En algunos casos también hay que mejorar los sistemas de extracción de aire porque por lo general en las plantas industriales donde hay alta polución, ya sea ambientes alimenticios o por lo general los rodamientos lineales van muy ligados a ambientes alimenticios, ¿ya? Ahí hay que mejorar los lugares, los extractores de aire para minimizar la polución o hacer mayor rotación de los mismos. Hay preguntas ya relacionadas con la lubricación. Hay una grasa especial para que el agua no los dañe, ya que se debe lavar la pieza con agua para quitar la tinta. Eh, Ese va a ser una de las sorpresas que les tenemos preparados para el final de la clase, así que esa te la voy a responder al final. Aquí alguien dice, rodamientos inoxidables se triplica el costo, pero aumenta el tiempo, dándole Depende. solución al tema de, me imagino que de la humedad. No, no precisamente. Por lo general, los rodamientos de acero inoxidable pierden un 40% de la capacidad mecánica. Es decir, si tú comparas la capacidad mecánica, en el fondo, cuánta carga puede soportar un rodamiento inoxidable, es de un 60, un 70% en comparación a un rodamiento de acero al carbono. El uso del acero inoxidable está enfocado netamente a aplicaciones de alimentos. Si tu aplicación es de alimentos, el acero inoxidable es la solución. Si tu aplicación no es de alimentos y es de alta carga, podrías tener el cuidado, y lo he visto, donde dicen, ok, aquí tengo alta oxidación, coloco acero inoxidable, pero el rodamiento se fractura porque no tiene esa capacidad mecánica, porque la reduce en un 30, un 40%. Habría que analizarlo. Otra pregunta. Yo tengo 15 motores que llevan rodamientos 6205, pero están en constante uso 24 horas al día y expuestos a la humedad y casi no me duran. Siempre salen corrido y oxidado al montaje del montaje. Solo se montan con la grasa que viene. Se le puede poner otro lubricante aparte del que ya tiene. Claro, no puedes tú cambiarlo. Sí puedes tú comprar un rodamiento con una grasa especial, pero desarmarlo y volverlo a montar, el sello nunca queda bien puesto. Y si haces esa maniobra y el sello te queda mal, aumentas la fricción interna del rodamiento, la temperatura, generas ese círculo vicioso que te estaba explicando y el rodamiento igual va a fallar. Hay más preguntas, pero voy a hacer una aclaración. Veo gente que tiene la mano alzada. Les recuerdo que todas las preguntas se realizan es por medio del chat. Voy a la siguiente pregunta. Buenas noches. ¿Con un laboratorio se puede reutilizar y mejorar la lubricación para aumentar la vida útil del rodamiento? Rodamiento. Con un laboratorio, no entendí la pregunta. Yo tampoco sería bueno que la persona Ajá, que la des- hace la nos haga reescriba. más. Sí. Tengo unas teñidoras y presentan alta humedad y los rodamientos me duraban 3 a 4 meses. Cambié a rodamientos inoxidables con la lubricación resistente a la humedad y ya me duran 1 y medio. Ya. Eh, Dice, un rodamiento expuesto a temperatura de 150 grados se debe realizar su lubricación cada cuánto. Ah, bueno, eso lo vamos a ver en el módulo de lubricación. No obstante, hay que ver que al momento de seleccionar una grasa, la grasa que estás utilizando pueda desenvolverse en un lugar con esa temperatura ambiente. Y tú vas a ver en este taller cómo se calcula eso. Lo vamos a ver en detalle cuando hablemos de lubricación. Perfecto, no hay más por el momento. Bien, entonces, muchas gracias. Oye, muy buenas las preguntas. Eh, vimos, me parece mucho que quedó un micrófono encendido, ¿no? Le- Hay otra pregunta. Sí, El alojamiento donde va el rodamiento tiene desgaste. ¿Esto qué me incide en la vida del rodamiento? ya. Eh, es normal, voy a poner la presentación. No,
Parece que tú solamente estás con audio, ¿cierto? Sí, yo tengo micrófono. Mira, cuando tú tienes un eje, imaginémonos que ese es un eje, sostenido en este lado y en este lado, ¿sí? Se supone de que cuando entra en funcionamiento y en giro el eje, la temperatura del eje aumenta, lo que significa de que se dilata axialmente y se dilata radialmente. Esta dilatación axial, en un lado se coloca una parte fija y en otra parte se deja como libre a través de los anillos de fijación. Que tú tengas desgaste en el alojamiento es algo normal, porque este fenómeno ocurre. Y entonces siempre el cuidado que debemos tener es que el alojamiento te permita este desplazamiento. Cuando tenemos dificultades, cuando el alojamiento está mal, mal, mal diseñado o mal fabricado y queda muy apretado el rodamiento en ambos lados y ahí el rodamiento hace un aumento de temperatura porque es inevitable que esto empiece a dilatarse. Entonces, ese es un fenómeno normal y es normal que tú tengas ese desgaste en los alojamientos. Lo anormal es que ese desgaste sea muy notorio y aumente demasiado la temperatura por esa situación. ¿Sí? Están preguntando cómo calcular la cantidad de lubricante que debe aplicarle a un rodamiento. Les contamos que más adelante lo vamos a ver, ¿cierto? Sí, sí, Otra eso vamos a pregunta. ver. Ujú. Si tiene un rodamiento sellado y le retiras las tapas o sellos, ¿afecta la durabilidad o mejora? Si tú tienes resulta que un rodamiento sellado con tapa, como el que estamos viendo, a ver, acá. Este es un rodamiento con tapa metálica y este es un rodamiento con tapa de caucho. Estos rodamientos, si tú tienes una bodega con un 50% de humedad relativa o menos, a una temperatura ambiente de 20 grados, exento de vibraciones, de polución, no le llega al sol directo, un rodamiento de estos puede durar en bodega de entre 3 a 5 años sin uso. Entonces, cuando tú tienes rodamientos con más tiempo, 6, 10 años, la grasa que está en el interior ya no va a ser, ya no va a servir, va a estar degradada mecánicamente y químicamente por el paso del tiempo. Entonces hay personas que le retiran las tapas y trabajan el rodamiento como el que estamos viendo acá, como si fuera un rodamiento abierto, lo lubrican y este trabaja y lo van relubricando cada cierto tiempo, ¿ya? Pero no le vuelven a colocar las tapas, lo trabajan como un rodamiento abierto con relubricación. No, no es recomendable volver a colocar las tapas porque ahí sí tú afectas la vida útil. Si lo trabajas abierto y las relubricaciones las haces en los tiempos que corresponde, no debieses tener impacto en el funcionamiento. Hay ¿Mm? otra pregunta. Tengo rodamientos de alta velocidad en servomotores. ¿Cuánto es la vida útil de ellos? Los rodamientos de alta velocidad por lo general tienen una grasa de para altas velocidades, ¿ya? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, los valores orientativos de de estos equipos, ¿ya? Eh, vamos a buscar acá. Perfectamente debiesen durar sobre 3.000, entre 300 y 3.000 horas, ¿ya? Son valores orientativos. Insisto, pueden durar mucho más, pero son valores orientativos. Los electrodomésticos trabajan a una velocidad altísima, ¿bien? Otra pregunta. Si tengo un rodamiento sellado en funcionamiento, ¿debo cambiarlo a los 5 años debido al desgaste del lubricante? Si lo tienes, lo tienes almacenado, se recomienda de que tú hagas una auditoría anual de tus rodamientos. Y los rodamientos de gran tamaño, te fijes si tienen óxido.
¿ya? Los rodamientos de gran tamaño vienen con una capa protectora, ¿ya? Por aquí voy a mostrar una capa protectora. A ver si lo tengo por acá, algo para mostrarlo. Imaginémonos que esto es un rodamiento de gran tamaño, sobre 200 milímetros de eje, y un rodamiento, y es abierto, ¿ya? Los rodamientos abiertos vienen mojaditos, tú le colocas la mano y te mojas la mano, como si tuviese aceite, pero no es aceite. Es una placa, líquido, un inhibidor de corrosión. Entonces, cuando tú haces estas inspecciones anuales de estos equipos, en este caso de estos rodamientos, cuando tú tienes el rodamiento húmedo no debiese estar con corrosión. Si hay corrosión, debes retirarla con algún tipo de producto que te permita, en este caso, eliminar esa corrosión. Si esa corrosión sale de manera fácil, rápida, quiere decir de que la corrosión era simplemente una corrosión superficial. Entonces el rodamiento puede seguir trabajando y lo tienes que volver a cubrir con grasa multipropósito o algún tipo de recubrimiento oleoso y lo puedes almacenar, empaquetar nuevamente y utilizarlo más adelante. Si esa oxidación es profunda y no sale del rodamiento, quiere decir de que tú puedes tener el problema de que al montar el rodamiento va a fallar antes de tiempo porque el rodamiento ya viene con un daño generado por la corrosión. En el caso de los rodamientos sellados, si tú ya te excedes ese tiempo de 5 años, por ejemplo, es probable de que la grasa se haya separado del aceite. El aceite ya se fue de la grasa. Entonces, internamente vas a tener una grasa que no va a tener un buen desempeño. Por eso es recomendable que ya después de 5 años o das de baja como por obsolescencia esos rodamientos si son pequeños y de bajo costo, o si es un costo importante, ver de qué manera tú los puedas recuperar sacando las tapas y utilizarlos abiertos. ¿Sí? Otra pregunta, ¿cuál fuerza de carga es más nociva para los rodamientos, axial o radial? Fíjate que hay muchas personas que me preguntan, José Luis, ¿cuánto me debería durar este rodamiento? Me dicen. Ya, y me dicen, y tiene que soportar 3 toneladas. Y yo me fijo en la vida útil, perdón, en la ficha técnica, y es capaz de soportar 14 toneladas. Entonces hay muchas personas que piensan de que los rodamientos se miden solamente por la capacidad de carga que éste tiene. Y es una pregunta incompleta, no digo que esté incorrecta, pero es incompleta, porque tú puedes tener un rodamiento, por ejemplo, que tenga una capacidad de 14 toneladas, por dar un valor, y el eje no pese más de 2 toneladas. Entonces, los rodamientos radiales están diseñados para soportar altas cargas radiales, ¿ya? Entonces, 2 toneladas quizás es poco, dices tú, es poquísimo, pero si ese rodamiento está mal lubricado, va a trabajar en seco, no te va a durar absolutamente nada. Entonces, la pregunta es, esta vida útil, no solamente decir, oye, cuánto es capaz de soportar de carga, sino que soporta esta carga y cómo debo lubricar este rodamiento para que mi rodamiento dure, ¿ya? Y por supuesto que estos rodamientos están diseñados para soportar altas cargas radiales. Por lo general, los rodamientos radiales particularmente tienen menos capacidad axial, entonces la carga axial es más nociva. Y en el caso de los rodamientos axiales, la carga radial es más nociva, la contrapuesta a la que sí tienen mayor capacidad. Otra pregunta, ¿influye la alta vibración en el equipo para daño en los rodamientos? Ejemplo, los molinos de trituración y cómo se puede minimizar su desgaste. En el caso de los molinos, particularmente, tú colocas rodamientos que están diseñados para que trabajen esas vibraciones con arneros, ¿ya? Entonces, la jaula y el tipo de diseño y el juego radial interno es C4 o C5. Entonces, fíjate que esa particular aplicación de arneros o molinos están diseñados para que trabajen en ese tipo de vibraciones. Le colocas tu lubricante con aditivo EP de extrema presión y están diseñados para que trabajen de buena manera por un buen tiempo. Por otra parte, cuando hablamos ya de equipos estándar, que nos que los sacamos de los que tú me estás mencionando, sí, tienes tú bandas permisibles de vibraciones donde si tú te excedes y las superas, disminuyes la vida útil considerablemente de los rodamientos. Otra pregunta, ¿cómo puedo calcular las medidas en donde se va a alojar el rodamiento para que éste, al momento de instalarlo, no vaya a quedar suelto o apretado?
La norma ISO 286 te entrega todas esas variables. En el canal que tengo, yo te enseño a usarla. Ya, es bueno capacitarse. Tienes que estudiar la norma ISO 286 para ver ese valor exactamente, cómo se aplica, y para que te quede el eje cilíndrico muy redondo, tienes que usar la norma ISO 1101. Cuando un rodamiento no tiene las RPMs establecidas, ¿qué lubricación se recomienda multipropósito o alta temperatura? No puedo responder esa pregunta porque es imposible que no conozca las RPM de un equipo. Eso es un dato. Una Porque, pregunta, ¿qué tanta... disculpa, ah, bueno, disculpa para cerrar, porque todo lubricante tiene un factor de velocidad. Entonces, si no conoces unas RPM, es muy difícil que tú logres sugerir algo que sirva. ¿qué tanta capacidad de peso puede soportar un rodamiento? La ficha técnica te lo entrega. eh, por lo general no hay que exceder el 50-60% de su capacidad. ¿Cómo se calcula la carga de un rodamiento? Lo vamos a ver ahora. Para evitar la pérdida de los rodamientos por largo tiempo de almacenamiento, ¿cuáles serían las recomendaciones? La recomendación es muy sencilla. Es esta. Primero, que el jefe de mantenimiento y la planta entiendan y lo inserten en su ADN de que el mantenimiento comienza en bodega. ¿Qué ocurre? Bodega pasa a ser un proveedor de mantenimiento y se deja al lado. Entonces, cuando tú asumes de que mantenimiento comienza en bodega, tú diseñas planes de inspección. Ahí está la clave. Inspección. Esta inspección consiste en revisar repuesto por repuesto, no solamente sobre un inventario, o los repuestos más críticos y decir, del 100% tengo un 95% en muy buen estado, eh, sin algún daño por corrosión, sobre todo, o polución o daño en la caja, etcétera, y el 5% está con daño, ya sea porque hay corrosión. Y de estos 5% tengo que ver qué puedo recuperar. Yo no sé si tú sabías, pero hoy día existen y desde ya hace mucho tiempo marcas de rodamientos que repotencian rodamientos y tú perfectamente puedes tener un rodamiento grande, ¿ya? Y fíjate que hiciste tu inspección y te diste cuenta que tienes un 5% de rodamientos de alto valor que están en mal estado, con alta corrosión, y tú puedes enviárselo a estas marcas y ellos te dicen, yo te recupero el rodamiento. ¿Cómo hacen el trabajo de recuperación del rodamiento? Hacen una inspección, ya. De pronto también ellos tienen que hacer algún tipo de trabajo adicional para recuperar esas partes a través de máquinas, ¿no es cierto? Que retiran estos elementos y van haciendo un trabajo sin perder la capacidad que tiene el rodamiento y tú puedes recuperarlo. Pero todo pasa por la inspección. Si esta inspección es periódica, 2 veces al año, muy bueno, eh, no te encuentras con sorpresas. De hecho, a mí me ha pasado que de pronto hay rodamientos que los montan sin mirarlos y pasa mucho tiempo en bodega y ya están en pésimo estado y fallan simplemente. Bien. ¿Qué rodamiento sería el ideal que está instalado en el extremo para un tornillo sin fin que transporta alimentos? Por lo general, los rodamientos que van en tornillos, que no solamente transportan alimentos, lo puedes ver en plantas de harina de pescado, son rodamientos rodilla rótula que me ha tocado ver ya con alto juego, juego C3, C4, pero habría que ver la aplicación, así no existe un estándar para esa aplicación, habría que verlo. ¿Desde qué temperatura se considera que un rodamiento trabaja a altas temperaturas? Buenísima pregunta. Lo ideal es que internamente el rodamiento no supere los 50 grados Celsius. Bien, internamente. Y eso se logra cuando tú tienes temperaturas ambiente. O sea, si esto es bajo, más bajo es mejor. ¿Ya?
temperaturas ambientes no superiores a 25, 30 grados, estamos en presencia de temperaturas normales. Ya sobre eso hay que colocar ojo. Si el equipo tiene variación en velocidad, afecta los rodamientos. Sí y no. Eh, afecta a la jaula, ¿ya? Las aceleraciones tienen que ver con, sobre todo cuando tienes aceleraciones, variación de velocidad, esa aplicación de aceleración podría afectar a la jaula. No te olvides de que un rodamiento rota la bolita, a ver si lo tengo por acá, esta bolita rota y se mueve, o sea, va acá, rota un poquitito y se desplazó. Entonces, este movimiento se llama rototraslación. Entonces, la rototraslación tiene que ser pura, tiene que haber una pureza. Entonces, esa pureza se puede perder en la medida de que la aceleración, los cambios de velocidades, estén por sobre lo que te permita el rodamiento, ¿ya? Eso, hay límites para eso. Entonces, cuando tú tienes aceleraciones muy altas, es decir, cambios muy bruscos de velocidad, esta rototraslación ya no es pura y el rodamiento internamente tiende a deslizarse, ¿ya? Entonces, no rotas, pero sí se traslada, es decir, la bolita que estaba acá se trasladó sin rotar y esto genera huellas internas en el rodamiento y se dañan. ¿Cómo puedo escoger los tipos de retenedores para mi equipo? Bueno, para escoger un retenedor, eh, tienes que fijarte en al menos 5 variables. La primera, en la rugosidad, en la rugosidad del eje, en la temperatura ambiente. Tienes que fijarte también en el aceite base del lubricante que estás utilizando, si hay químicos o no. Por lo general, lo más utilizado es el nitrilo. Cuando el nitrilo ya no es un material óptimo, ya podrías pensar en bitón. Por lo general, los retenedores que van en la parte externa de los rodamientos tienen un labio de corte, ¿cierto? ¿Ya? Y a veces tienen acá a veces le llaman doble labio, que ya casi no se usa, o un guardapolvo, ¿ya? Y aquí está el labio de corte y aquí tienes tú un guardapolvo. Entonces, cuando el guardapolvo y el labio de corte están en línea, por decir, y ya consideraste todas estas variables para escoger el material, ¿ya? Y tienes un buen contacto del eje con el labio de corte, el sellado es óptimo. ¿Qué ocurre en la práctica? Los retenedores vienen con un resorte, los retenes. Entonces, a veces, cuando el retén no es bien utilizado o no es bien dimensionado, hace una cintura en el eje y el eje va perdiendo material y ahí empieza a entrar contaminante o salir lubricante. Y hay personas que cortan el retén con tijera o con algún elemento y lo vuelven a amarrar el resorte y el retén queda más apretado, generando mayor fricción y mayor desgaste en el eje. Entonces es importante la parte rugosidad y que el eje esté trabajando de manera óptima. Bien. ¿Qué aplicación y qué tipo de carga soporta un rodamiento que no tiene todas las esferas completas? Hablando de rodamientos de una o dos hileras de bolas. Es que todos los rodamientos no vienen con menos esferas, vienen diseñados según catálogo y te dice la cantidad de carga. O sea, no entendí la pregunta en realidad. ¿En qué punto específico se recomienda tomar la temperatura del rodamiento cuando está expuesto al sol? Un rodamiento viene por lo general en una chumacera dentro de un motor y cuando tú tomas la temperatura, las pistolas infrarrojas, ya, imaginemos esto una pistola infrarroja, la pistola infrarroja tiene un haz de luz de este tipo. Cuando tú analizas la pistola infrarroja, aparece una persona que te muestra un logotipo que se llama cómo se expande el haz de luz, que por lo general está entre 1 a 16, donde tú tienes un largo de 16 metros y te mide un promedio de una circunferencia cuyo diámetro es de 1 metro. Hoy día las pistolas infrarrojas están entre 1 a 50, la razón que podrías encontrar. Yo recomiendo, para poder ser lo más exacto, ojalá palparlo con una termocupla, pero por lo general eso no se usa. Entonces, como
tú utilizas este tipo de pistolas infrarrojas, esta tiene que tomar la medida lo más cercana a la chumacera o al motor, ¿no es cierto? Y agregarle al menos unos 15 o 10 grados Celsius a la medición que te está arrojando la temperatura infrarroja para efecto de compensar de pronto temas de emisividad que no esté bien aplicado, por un lado, o también algún tipo de variable o pérdida en el intertanto. Y esa podría ser una aproximación bien cercana a la temperatura interna del rodamiento y por ende también a la temperatura del lubricante en funcionamiento. Favor aclarar, ¿se pueden recuperar rodamientos medianos desgastados o solo se aplica para los que están almacenados por tiempo largo, 2 o 3 años? Las dos cosas se pueden dar. Hoy día existe ese servicio, no sé si ustedes han escuchado hablar de todo este tema de la reducción de emisiones de CO2. Bueno, eso también, por una parte, eh, ha llevado a que empresas recuperen de alguna manera los lubricantes para recuperarlos y seguir utilizándolos, pero no solamente aplicado a eso, hoy día hay rodamientos que también se están recuperando como una forma de evitar emisiones o reducir las emisiones de CO2. Perfecto, no hay más preguntas. Bien. Espérate. Acá hacen la aclaración que se llama remanufactura de rodamientos. Exactamente. Ahora hay que ver si conviene económicamente para ti remanufacturar los rodamientos. Ya, eso hay que evaluarlo. Entonces, sí se puede, todo se puede, a no ser que el rodamiento venga con un excesivo daño y ahí te diga quien haga esa remanufactura o esa recuperación de rodamiento, te diga, no, sabes que frente a este daño ya no hay nada que hacer, pero eso se hace previa evaluación técnica del fabricante o de quien va a hacer esa remanufactura y te certifique que ese rodamiento quedó bien. Eh, ¿Cuán el equipo? Me imagino que cuando el equipo tiene bastante vibración afecta a los rodamientos. Sí, es, de hecho, la vibración es un factor crítico para saber el estado del rodamiento. Tengo un compresor de tornillos parados por 2 años. Los rodamientos están en aceite. El peso del equipo estático puede dañar los rodamientos con el tiempo. Hay un concepto que se llama falso Brinell. Y el falso Brinell es cuando tú marcas el rodamiento por peso. Si no has rotado el eje, es probable de que te haya quedado los elementos rodantes marcados en la pista y cuando empieza a funcionar el rodamiento, va a vibrar y va a fallar. Entonces habría que analizarlo, tendrías que verlo, pero es probable que tengas algún problema ahí de falso Brinell. Listo, no hay más preguntas por el momento. Oye, muy buenas preguntas, ya, muy buenas preguntas. Vamos a avanzar y después hacemos otra pausa al final, ¿bien? ¿Cuánto tiene que durar un rodamiento? Me gustaría tener un número exacto, me gustaría que me dijeran cuánto va a durar un rodamiento. ¿Se puede calcular? Sí, pero te vuelvo a insistir, esto es teoría. Y esta teoría a veces no conversa con la práctica. Tú podrías calcular y decir, mi rodamiento para esta aplicación debiese durar 2 años o 20.000 horas, 30.000 horas. Pero la práctica me duró 3 meses. ¿Qué ocurrió? Bien. ¿Cómo se calcula la vida útil? Bueno, la norma ISO 281 te permite calcular la duración nominal, la teórica, en millones de revoluciones de los rodamientos. ¿Ya? La L sub 10, la famosa L sub 10, te considera tres variables. C es la capacidad de carga que tiene el rodamiento, que es un factor o un valor que tú lo consideras o lo puedes calcular o lo puedes obtener de una tabla. P es la carga real en el rodamiento y este P que está acá arriba, que es un exponente, podría variar y podría ser 3 o 10 dividido 3, que en el fondo es 3 periódico, si el rodamiento por un lado es de bolas o de rodillos. Y aquí me va a entregar las millones de revoluciones, pero por ejemplo, si tú le dices a alguien, oye, ¿cuánto me va a durar este rodamiento? Me va a durar tantas millones de revoluciones.
Tú no vas a estar contando la cantidad de revoluciones, a ti te interesa saber la cantidad de horas. Entonces, para pasar estas millones de revoluciones a horas, lo multiplicas por este numerito. Y este numerito es igual a 1.000.000 o 10 elevado a 6 dividido por 60 multiplicado por las RPM. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio porque a veces la teoría que tú puedo estar explicando acá queda mucho mejor ejemplificado y vamos a ver qué significa L sub 10, L sub 5, L sub 3 ya. Bien. Para calcular la vida nominal de un rodamiento, necesitas forzosamente el cálculo L sub 10, que está acá, este, multiplicado por una corrección generada por la lubricación real o contaminación y un factor estadístico designado a la confiabilidad que tú quieres alcanzar. Bien. L sub 10, L sub 5. L sub 10 estás calculando cuántas horas debiesen durar el 90% de los rodamientos que estoy evaluando para una misma aplicación. L sub 5 te calcula la cantidad de horas que te va a durar el 95% de estos rodamientos que tú estás evaluando. Vamos ahora a ver cómo funciona esto. Y para esto traje un ejemplo práctico para explicarte cómo calcular la vida útil de los rodamientos. Tengo un motor eléctrico y en ese motor eléctrico tengo montado un rodamiento rígido de bolas. ¿Y por qué yo sé que es rígido de bolas? Tú ya también lo sabes, porque comienza con un 6 y termina con un 10 en este caso. El 6 te dice que es rígido de bolas y el 10 te dice que multiplicado por 5, 50 es el diámetro del eje. 2Z, dos tapitas de metal y con juego radial interno C3. El motor eléctrico está girando su eje a 2000 RPM y está lubricado por un lubricante multipropósito, base mineral y espesante de litio. Y se conoce que el peso del eje es de 4 toneladas. Estamos dando un valor. Internamente el rodamiento está a 70 grados. Entonces me están preguntando cuántas horas debiese durar este rodamiento para una confiabilidad de un 90% o una confiabilidad de un 95%. Vamos a hacer los cálculos. Bien. Primero, voy a la ficha técnica del rodamiento y en la ficha técnica del rodamiento yo sé que el diámetro interno es de 50, pero también yo puedo multiplicar esto por 5 y tengo el diámetro del eje. El diámetro exterior del rodamiento es de 110 milímetros y el ancho es de 27 milímetros. Esto es ficha. La carga límite de fatiga es de 1,6 y fíjate que kilonewton y la capacidad que tiene el rodamiento es de 65 kilonewton. Oye, mira, la capacidad que tiene el rodamiento es 65 y está con un peso de 4 newton. Oye, no tiene nada. Muy poquitito. Es insignificante el peso, muy poco. Pero vamos a desarrollar el ejercicio y vamos a calcular la cantidad de horas. La carga real, 4 newton. Alguien me preguntaba dentro del chat, me decía, ¿cómo yo puedo saber las cargas en un rodamiento? Bueno, un rodamiento, por ejemplo, aquí tengo un motor eléctrico. Vamos a buscar acá. eh, Acá tengo el motor eléctrico. Este motor eléctrico tiene un eje con un peso, ¿cierto? Y también tiene carga axial. Aquí tienes un peso, carga radial y vamos a ponerle acá carga radial y tienes carga axial. Y estos se le llaman cargas combinadas. Y las cargas combinadas, tú tienes que separarlas. Si tú ves aquí, esto lo transformas en un plano, lo transformas en un vector. Entonces, la carga P va a ser igual al vector P en la coordenada X más P en la coordenada Y, incluso en la dimensión Z, ya, si es en 3D, tienes tú la carga en ese sector, ¿sí?
Entonces tú podrías calcular el módulo. Ya lo silencié, te toca aquí ya. Ahí, ahí estamos. Sí. Entonces, les estaba contando de que tú calculas el módulo de la carga y obtienes tú el valor de P. Entonces tú podrías hacer a mano alzada esto con un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En ingeniería mecánica esto se ve. No es sencillo, pero sí podrías tú estimarlo y podrías decir, ah, voy a ver solamente el peso y las otras cargas las voy a despreciar, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Podrías hacer un diagrama de cuerpo libre, pero sabes que hoy día existe eh, software como SolidWorks, Solid Edge, Inventor, que te permiten estimar todas estas cargas. La gente que trabaja en BIM o lo que es tecnología computacional para poder estimar cargas, en un clic te podrían estimar esto. En algunos casos también aparecen estos datos en las placas de los motores, los pesos, etcétera, ¿ya? Entonces, la determinación de este P, claro, yo lo di como dato, pero a veces tú lo podrías estimar en un diagrama de cuerpo libre o usar un software o averiguarlo y calcularlo. No es algo sencillo, pero se puede hacer. Tengo el dato de la viscosidad, tengo el dato de las RPM. ¿Cómo se calculan las millones de revoluciones? El rodamiento tiene una capacidad por tabla de 65 kilonewtons. C, aquí está, 65. ¿Y cuánta carga tengo en el rodamiento? 4. ¿Y por qué yo estoy elevándolo a 3? Porque el rodamiento es rígido de bolas. Entonces decíamos de que cuando tú tienes un rodamiento de bolas, el exponente es 3. Si hubiese sido un rodamiento de rodillos, aquí arriba hubiese sido 10 dividido 3, que es 3,3. Y aquí arriba hubiese sido 3,3, pero no es el caso. En este caso es 3. Lo colocas tú a la calculadora, lo puedes chequear. Si me equivoqué, me dices, José Luis, es otro número, pero a mí mi calculadora me dio que este motor eléctrico, el rodamiento 6310 2ZC3, debiese durar 4.291 millones de revoluciones. Imagínate, el jefe de mantención te dice, José Luis, ¿cuánto me va a durar este rodamiento? Jefe, le va a durar 4.291 millones de revoluciones. ¿Qué crees tú que nos van a decir? Nos van a decir, ya, perfecto, muchas gracias. Y van a tomar un café. Ustedes tienen muy buen café, ¿ah? No, no me van a decir eso. Quieres saber la cantidad El de horas, mejor del ¿cierto? mundo. Claro. Entonces, es el mejor del mundo, sí. Les voy a pedir. Entonces, eh, con esa cantidad de millones de revoluciones no digo nada. Quiero saber la cantidad de horas. Bueno, pasemos estas millones de revoluciones a horas. ¿Y cómo se hace eso? Y aquí tengo las millones de revoluciones y aquí tengo 60 y 2000 RPM, que el 60 es un número constante, este también es constante, y aquí yo coloco las RPM. Y he calculado de que este rodamiento me debiese durar al menos 35.758 horas, que esto es aproximadamente 24/7, 3 años y medio, aproximadamente. Perfecto. Pero aquí yo no estoy considerando algunas variables. Hasta aquí tengo las 3.000 y tantas horas. Bien, pero yo quiero saber cómo impacta la lubricación y quiero calcular la confiabilidad impactando en estos rodamientos. Bien, ¿cómo impacta la lubricación? La lubricación, ¿ya? Para una confiabilidad de un 90%, que es este factor, aquí ya lo tengo calculado, mira, estos 35.758 están acá. 35.758 ya están aquí, están calculados. Pero yo quiero saber cómo la lubricación castiga, es un factor de corrección. Entonces existen tablas, yo aquí te estoy adjuntando una tabla que, que lo entrega el catálogo general SKF 6000, ¿ya? De rodamientos, te entrega esta tabla para poder calcular este valor ISO. Bien,
Entonces, voy a acercarme a la tabla y puedo ver, a ver, ¿cuál es el caso acá? Acá arriba me dice, ¿el diámetro del eje está por debajo de los 100 milímetros? Sí, porque el diámetro es de 50 milímetros. ¿Estoy sobre los 100 milímetros? No, es un rodamiento pequeño, entonces me sitúo en esta columna. Perfecto. A ver, ambiente limpio, partículas condiciones de laboratorio, no es condición de laboratorio. Si hubiese sido una condición de laboratorio, aquí me dice coloque un 1, aquí coloque un 1. Y se hubiese mantenido las 35.000 horas, pero no es condición de laboratorio. Aceite filtrado a través de un filtro extremadamente fino tampoco es. Aceite filtrado a través de un filtro fino, a ver, condiciones típicas. Ah, mira, aquí dice, condición típica de rodamientos engrasados y obturados de por vida. Ya podría ser. Y aquí me dice, condiciones típicas de rodamiento engrasado con placas de protección. Acá está, placa de protección. Obturado es sello de goma. ¿Ya? Placa de protección es sello metal. Entonces aquí me dice de que si tú tienes un rodamiento de sello de metal, como el que estamos viendo acá, tú podrías aplicarle un factor entre 0,6 o 0,5. En este caso, yo le apliqué un factor de 0,6. Pude haberle aplicado un factor de 0,5. Sí, y también es correcto. Le pude haber aplicado un factor 0,55 también y también es correcto. Puedo aplicar cualquiera de estos dos factores. Yo apliqué un factor de 0,6 para poder proyectar la mayor cantidad de vida útil. Entonces, multipliqué esto y me dio que estas 4.291 millones de revoluciones, a multiplicarlo por 0,6. Ay, tú te preguntas, ¿y por qué multiplicaste por 1 aquí? Porque estoy en un factor de 90. ¿Y de dónde saqué eso? De acá. Si tú quieres sacar un factor de 90, es 1. Si quieres sacar un factor de confiabilidad de 95, que yo lo voy a explicar después, ocupas 0,62. Pero en este caso estoy calculando la confiabilidad a un 90%. Perfecto. 1. Hago los cálculos y ahora fíjate que este rodamiento para esas condiciones de trabajo ya no me va a estar durando 35.758. Me va a estar durando una proyección de 21.478 horas. Y ahí tú puedes ver cuántas horas al día vas a trabajar, si vas a trabajar 24/7, 16/7 o 16/6, dependiendo de la cantidad de días y horas al día. Perfecto. ¿Qué ocurre con el rodamiento a un 95% de confiabilidad? Bueno, el primer rodamiento que estábamos viendo acá, a un 90% de confiabilidad, me está diciendo de que me va a durar aproximadamente 21, vamos a anotarlo acá, en otra hojita, 21, 4, 7, 8. Y el rodamiento, si yo lo quiero colocar a un 95% de confiabilidad, claro, aquí ya no va a ser 1, va a ser 0,62, hago las multiplicaciones correspondientes y el rodamiento me va a durar 1.300 horas, perdón, 13.300 horas. Entonces tú me puedes decir, José Luis, ¿me puedes explicar qué significa esto? Te lo explico ahora. Esto quiere decir lo siguiente, que si yo tengo 100 motores eléctricos y esos 100 motores eléctricos tienen un rodamiento 6310 2Z C3, ¿ya? Si yo le aplico una confiabilidad de un 90%, esos, de esos 100 rodamientos, 90 rodamientos me van a durar 21.478 horas. Y el 95% de esos rodamientos me van a durar 13.300 horas. ¿Qué significa esto? Y tiene una lógica que es la siguiente. En el tiempo cero, todos los equipos están funcionando. Tiempo cero, ya. Han transcurrido 1.000 horas y tengo quizás el 99.99% de los rodamientos funcionando. Han transcurrido 10.000 horas y tengo el
97% de los rodamientos. Lo que sí sé es que cuando ya hayan transcurrido 13.300 horas, esta fórmula me dice que el 95% de los rodamientos están funcionando. Y cuando ya esté transcurriendo 21.478 horas, el 90% de los rodamientos va a estar funcionando. Así se interpreta esta fórmula. Entonces, por lo general, casi todos calculan cuánto debiese durar el 90% de los rodamientos que tú estás instalando, a una confiabilidad de un 90%. ¿Ya? 21.000 horas. Así se calcula. Entonces tú me puedes decir, José Luis, entonces, para este motor que está acá, para este ejercicio, perdón, a ver, acá está, para este ejercicio, tú me garantizas, porque hay clientes que te dicen, oye, necesito que me garantices, por favor, cuánto me va a durar este rodamiento. Mira, yo le puedo decir, según cálculos estimativos, el rodamiento a una confiabilidad de un 90% te debiese durar sobre 21.000 horas. ¿Ya? Perfecto, dice el cliente. Entonces, ¿tú me garantizas que este rodamiento me va a durar 21.000 horas? No, espérate un poquito, porque resulta de que ese es el cálculo teórico. Ese es el cálculo teórico. Y hay otro factor que podría impactar en esto que no está considerado en la fórmula. ¿Y cuáles son esos factores? Por ejemplo, el factor de fabricación. ¿Dónde está la fórmula? No está. Selección correcta, transporte, metrología, montaje, lubricación sí está considerada, ¿ya? Pero la alineación no. Operación, desmontaje, corrientes parásitas, o sea, otros. Y aquí podemos seguir enumerando. Entonces, lo que voy a compartir contigo ahora son algunos tips importantes para que este cálculo que estamos viendo acá, tú lo logres. Esta es como la esperanza de vida, es decir, es tu proyección. Una persona que está encargada de confiabilidad podría decir, ok, yo voy a invertir en este rodamiento que me cuesta $15.000, voy a ver cuánto podría ser aproximadamente su, su estimación de vida a 20.000 horas, 30.000 horas. Ok, voy a jugar todas las variables que existen para que al menos mi rodamiento supere esta expectativa de vida que es una vida nominal. Entonces, ¿cómo podría afectar la fabricación? Fíjate que cuando hablamos de fabricación de rodamientos, eh, pueden ocurrir dos cosas, ¿sí? Dos cosas. La primera es que tú escojas, parece que se activó un micrófono ahí, si tú me puedes ayudar. em, Ya los había silenciado a todos, te puedes activar. sí, estamos, ok. Entonces yo te estaba comentando de que cómo yo puedo lograr esa vida útil, cómo lo puedo lograr, cómo impacta la fabricación. Sabemos de que existen marcas premium y existen marcas de segmento B y de segmento C. Y eso ocurre en todo orden de cosas. Entonces, probablemente las marcas premium tomen una posición privilegiada para ciertos equipos. Y está bien, dentro de tu plan de mantenimiento, tú puedes decir, para estos equipos críticos voy a ir con estas marcas. Para estos equipos no tan críticos voy a ir con esta otra marca. Y tú puedes hacerlo y está correcto. El problema es que cuando tú compras un rodamiento, no te encuentres con la sorpresa de que ese rodamiento sea falsificado. ¿Y existe la falsificación de rodamientos? Sí, a gran escala y es un problema mundial, es un problema universal. ¿Cómo tú podrías chequear que eso no es así? Solamente comprando en proveedores que tengan la certificación de la marca, un proveedor que para ti sea confiable, que tenga con las cartas de respaldo. Porque si tú corres el riesgo de traer desde otras partes, otras procedencias, corres el riesgo de que ese rodamiento no tenga el estándar y sea un rodamiento falsificado. Entonces tú me podrías preguntar, oye, pero ¿qué cuidados puedo tener yo para evitar comprar un rodamiento falsificado?
Yo te podría dar algunos tips, por ejemplo, que lo que está escrito en la caja esté escrito en el rodamiento, por ejemplo, que es tal cual exactamente, que esté escrito con láser, con un esquema normado, pero ¿sabes qué? Hoy día las falsificaciones están muy bien hechas, entonces visualmente no somos capaces de poder identificar la diferencia entre uno y otro. Por lo tanto, no es, no es muy fácil lograr darse cuenta cuando estamos en presencia de una falsificación o no. Incluso las personas que estamos ligados al mundo de los rodamientos y gente con más experiencia que uno, coincidimos en que no es fácil darnos cuenta cuando estamos en presencia de una falsificación. Por lo tanto, la única salvaguarda que tú tienes es hacer tratos y comprar con gente o proveedores, empresas que sean serias, responsables y que tengan las certificaciones correspondientes. Selección correcta. Fíjate que uno dice, ¿en qué me puedo equivocar acá? No te olvides de que en las plantas más grandes a veces las compras no pasan por el agente de mantenimiento y a veces las compras van por adquisiciones y a veces adquisiciones toma decisiones que afectan la parte técnica. Te coloco un ejemplo. Tú podrías tener un eje, por ejemplo, y este eje de una bomba vienen montados rodamientos que van apareados, ¿ya? Estos son rodamientos de contacto angular que por lo general van en O, ¿ya? Y tienen una particularidad estos rodamientos de contacto angular, es que la cara lateral del rodamiento, ¿cuál es la cara lateral? La cara lateral del rodamiento es esta parte, ¿ya? A ver si logro ver un rodamiento de lado acá. Por aquí yo tenía un rodamiento de lado, este por ejemplo. Esta parte es la cara lateral. Los rodamientos de bomba, ya que van montados uno pegado al otro, cuando son rodamientos para montaje apareado, esta cara lateral que estoy marcando acá con rojo viene con un rectificado especial. Entonces, tú te podrías encontrar, por ejemplo, con un rodamiento 7214 que te cuesta $100 por dar un valor, y un rodamiento 7214 que tiene la misma designación numérica que te va a costar $200. Y el comprador va a decir, oye, pero es prácticamente lo mismo, la misma jaula, pero uno es para montaje apareado con un rectificado especial y el otro no. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces el comprador puede decir, me voy a ahorrar $100 porque aparentemente estoy ahorrándome esto por X motivo. Entonces ahí estamos hablando de selección incorrecta. O de pronto tú compras un rodamiento de rodillos NU, ya, rodillos, estos famosos NU, y a veces que esto viene con distintas jaulas, poliamida, latón, acero, y dependiendo del tipo de jaula, unas son más caras que otras, más costosas. Entonces dices, pero esto es el mismo rodamiento, pero estás modificando una jaula. Entonces ahí es importante la selección correcta. Y no está en la fórmula, pero tienes que tener ese cuidado. Transporte. El transporte es importante. Bien estimada la carga. Me recuerdo una vez que un rodamiento dentro de un motor eléctrico duró muy poquitito y haciendo las averiguaciones, el rodamiento se había fracturado en uso y al hacer esa investigación llegamos a la conclusión de que el rodamiento había sido dañado en el almacenamiento, porque el bodeguero me contó dentro de esa investigación que yo estaba haciendo, que cuando llegó el motor eléctrico se cayó de una altura de 1 metro aproximadamente sobre el piso del motor. Entonces el motor seguramente quedó con algún tipo de piquete o algún tipo de daño y que con los años esto se incrementó y finalmente falló el rodamiento porque había quedado dañado. Pero, pero el bodeguero había pensado de que como es fierro, quizás no afectó tanto el rodamiento, no afectó el motor, porque visualmente por fuera se veía todo muy bien. A veces tienes que llegar a lugares donde también tienes que transportar con mucho sobresalto, ver de qué manera tú estivas la carga. Entonces el transporte también afecta y no está en la fórmula. Entonces, José Luis, tú me asegurabas de que el rodamiento me iba a durar 21.000 horas. Sí, de todas maneras eso me dio la fórmula, pero resulta de que hubieron factores externos, por eso los análisis de falla son súper importantes para poder tomar estas decisiones, ¿ya? Metrología, oye, ¿qué ajustes le estás colocando? ¿Qué tolerancia le estás colocando al eje, a la tapa? ¿De dónde estás sacando ese dato? ¿La persona está aplicando un correcto ajuste
una correcta tolerancia, se están haciendo las mediciones correspondientes, existe un control de recepción. Cuando falla un motor, falla una bomba, tú lo mandas a reparar, ¿te llega algún certificado de las tolerancias aplicadas? ¿Hay alguna persona que hace ese análisis? Eso es importante, ¿ya? Montaje, ustedes tienen más historia que yo. Yo estoy seguro de que todos conocen múltiples historias donde el montaje no es el apropiado, golpes inadecuados, ¿no es cierto? Dilataciones internas de los rodamientos extremadamente altas, donde puedes tú fallar, en este caso con el rodamiento, y tengo historias por doquier. Podríamos estar hablando toda la noche de aplicaciones donde el montaje ha sido inadecuado, ¿ya? Y no está considerado en la fórmula. La lubricación, claro, efectivamente, la gestión de la lubricación está dada por escoger un lubricante que se va a hacer el cierre de la última clase, ¿ya? Cómo poder hacer una correcta gestión de la lubricación desde la selección de un lubricante, ¿ya? Desde el cálculo de la cantidad inicial de lubricante, de los periodos de relubricación que tú vas a colocar, cuánta grasa o lubricante vas a colocar en cada periodo de relubricación, también es importante. Si vas a colocar sistema manual, si vas a colocar lubricador monopunto, que eso está muy fuerte en la industria, la lubricación automatizada es algo que llegó para quedarse, ¿ya? Y tenemos que avanzar en esa línea. Entonces la lubricación es un factor. La alineación, oye, estoy utilizando herramientas láser o reloj comparador, estoy utilizando herramientas que me sirven para poder eh, desarrollar este tipo de trabajos, ¿ya? Importante la alineación. Ahí me preguntaban antes de este cierre, oye, ¿qué pasa si yo varío la velocidad? La operación es súper importante, ¿ya? Aumentar la carga de los equipos, aumentar algunas variables que afectan la confiabilidad es algo inevitable. Entonces hay que tener mucho cuidado. El desmontaje. El desmontaje tiene que ser extremadamente cuidadoso. ¿Por qué? Porque si tú realizas un desmontaje donde dañas el motor o dañas la bomba o dañas el eje, dañas el alojamiento, después cuando venga el nuevo rodamiento va a tener un ambiente, un entorno crítico de trabajo, entonces no va a poder trabajar de buena forma, ¿ya? Y hay otras variables múltiples, corrientes parásitas, por ejemplo. Podrías tener, un colega estaba diciendo ahí recién, oye, tengo un compresor que está con peso, podrías tú tener un falso Brinner, podrías tener corrosión, un mal almacenamiento. O sea, hay múltiples factores que podrían castigar la vida nominal de un rodamiento. ¿Ya? Antes de pasar a las preguntas, yo les quiero compartir a ustedes una sorpresa, ¿ya? Una sorpresa. Y esa sorpresa es la siguiente. Dame un minuto, por favor. Resulta de que el Interflon, Interflon con el objetivo de poder ser un apoyo y sacarle mayor rendimiento a esta actividad, ¿ya? Ha desarrollado un formulario, ¿ya? Porque ya la próxima semana vamos a hablar de lubricación, con eso vamos a cerrar, o sea, hablamos de rodamientos. Yo te expliqué lo que era un rodamiento. Mañana me parece mucho que van a publicar en YouTube cuáles van a ser la primera clase. Repásala porque te voy a hacer algunas preguntas para la certificación. Hoy día vimos cómo se calcula la vida útil de un rodamiento estimativa, tanto como por recomendación o como cálculo, y qué variables castigaban esa vida nominal de rodamiento, ya lo vimos, ¿ya? Y la lubricación tiene un factor preponderante, se lleva el 50% de las fallas. Y ya en la última clase te voy a enseñar cómo tú puedes estimar un buen lubricante, qué gestión tienes que tener. O sea, vamos a hablar de lubricación aplicada. No te puedes perder esa última clase que es el próximo martes y después yo te voy a entregar el link para que hagas las respuestas que no tengo dudas que les va a ir muy bien porque aquí se nota que son personas altamente técnicas en la certificación. Pero resulta que si ustedes tienen problemas de lubricación, ¿ya? El objetivo de nosotros es poder, en este caso de Interflor, poder entregarle algún tipo de soporte, recoger algunos datos para poder explicarlos también en la próxima clase. Y aquí tú puedes llenar este formulario, ahí María
María Teresa y la gente de Interfront te va a hacer llegar al WhatsApp este formulario por correo. Tú colocas tu nombre, ya, tus datos, y aquí tú escribes, ya, tú escribes los problemas que estás teniendo. Por ejemplo, calentamiento sobre 100 grados, por dar un valor, 100 grados Celsius, ¿sí? Y aquí tú colocas tu nombre, ya, tu número de teléfono, tu contacto, tu correo electrónico, el nombre de la empresa, empresa A, ¿cierto? Y después pasas a la siguiente hoja y aquí te van a pedir, tú colocas, por ejemplo, qué rodamiento te está generando algún problema, ¿ya? O quizás sean múltiples, entonces tú colocas, necesito que veamos todos estos temas, ¿ya? La velocidad de giro, la temperatura del rodamiento, temperatura ambiente, ¿ya? Ahí ya vimos cómo se podía controlar la temperatura del rodamiento con una pistola infrarroja. La temperatura ambiente es un dato, la temperatura del eje igual lo podrías controlar con una con un termómetro infrarrojo. ¿Qué tipo de contaminación tienes? Por ejemplo, madera en polución, derivados de alimentos, derivados metálicos, etcétera. Y el grado de contaminación, si es alto, leve, no abrasiva, pesado, o sea, mucha contaminación no abrasiva. ¿Qué es una contaminación no abrasiva? Por ejemplo, todos los derivados de alimentos, madera. Abrasivo ya es metal. ¿M? Grado de humedad por debajo del 80%, sobre, condensado, hay varias preguntas que estaban asociadas ahí. Vibraciones. Este dato a veces no se tiene, así que lo podrías dejar OK o sin contestar o vibración media. ¿Y qué tipo de posición tú tenías el eje, por ejemplo, horizontal, vertical? Y tú le colocas enviar, ¿ya? Y al colocarle enviar, a ver, voy a colocar acá, llenar, tipo contaminación, alimentos en polución, por dar un valor. Temperatura del eje 70 o 50. Temperatura ambiente 20 grados Celsius, ¿ya? Esto todo está en Celsius. Temperatura operación del rodamiento podrían ser 50 grados Celsius. Velocidad de giro 1500 por dar un valor. Y el rodamiento podría ser un 6310 como el que estábamos viendo en el ejercicio. Y tú le colocas enviar, gracias. Y todos esos datos se recogen y te vamos a estar contactando los colegas para que tú puedas responder. Bien. Voy a dejar el espacio para responder sus preguntas, sus inquietudes. María Teresa, soy todo oídos si es que hay consultas.